pues en ese caso vas a tener que empezarlo de nuevo, Ya. porque Panchito se perdió muchos detalles. No, pero está muy interesante, brother. A ver, ¿qué ¿A más? qué hora, a qué hora empezaron? ¿A las 6? A las 6, no, Ajá. si se reúnen otros, no hay problema, más tardecito, pues no hay problema, no. Ahora sí que no estamos en sistemas religiosos como nos van a poner falta, no creo, ¿verdad? Para cumplir reglas y horarios, ¿no? Es Ajá, claro. barra libre. Sí, claro, claro, no, O sea, 6 hora chilena serían las 9. ajá, entonces, Ya. creo que entonces sí, 6 serían las 9, creo que para los demás era entre 9 o 10, ¿no? Entonces, a lo mejor vienen a las 7, quizá, pues ya son 6:30 prácticamente, vamos a ver, Ajá. ya se añade alguien más. Dale. ¿Qué te iba a decir? Se me fue completamente la idea, brother, ahorita. Pues ahí El avión, está jefe, el Marco y avión. Adelita, está mi estimado Marco. Este, algo iba a comentar, brother, con referencia a las figuras retóricas, pero se me, se me, se me Porque fue. eran figuras retóricas, los nombres, Ujú. Abel, que significa efímero, y Caín, el contraste que había entre las dos. Adquirido o comprado. Querido comprar, Adquirido o comprado, claro. sí, sí, sí. Bueno, está muy interesante, ¿no? Porque ah, vemos cómo mm, Ay, güey. una de las cosas que me llegan ahorita a la mente sería también el envanecimiento de Nabucodonosor, ¿no? Quien tuvo que ser como bestia comiendo hierba, ¿no? Para después poder aceptar que había Dios en Israel. Pero ¿de qué me estoy basando? Los problemas mentales, como bien dijiste, ¿no? La inestabilidad mental, el guardar rencores, he de ahí que no haya en ustedes ni la más mínima raíz de amargura, ¿no? Porque esto nos puede desvariar mentalmente, ¿no? Entonces está muy, muy interesante, brother. ¿Qué más le han encontrado a ustedes? A ver, Y eso es lo que tenía Caín en su corazón, amargura, este, orgullo, ¿no? Envidia, envidia, Envidia. sí, sí. envidia. De cierta manera, sí se le florece la envidia hacia su hermano, ¿no? Ujú. Sí. Es que el Y eso lo vamos problema a que ver más hay. adelante, Ujú. porque eh, falta ver el momento en el que hacen su sacrificio y cómo Dios acepta el sacrificio de a Abel ver, y rechaza el de Caín. Entonces alimenta más la envidia y el coraje hacia su hermano. Aquí has mencionado algo bien importante, brother, porque el texto menciona que eh, Caín había traído algunos frutos, o sea, Algunos. algunos de sus Ajá. frutos, ¿no? Mientras Ah, que exacto. él había traído lo más gordo, ¿no? Lo más eh, precioso, Lo, lo, lo mejor. lo Exacto, mejor, lo ¿no? mejor. Y he ahí nuevamente otro paralelismo con la gracia, ¿no? Y el Cristo, ¿no? Quien es lo mejor, ¿no? Quien es lo más precioso, quien en él están todas las promesas, en él está el sí y el amén, ¿no? Entonces, Exacto. la ley nos da algunos beneficios, ¿no? Nos da alguna eh, convivencia, ¿no? Con Algunos resultados algunos resultados, ¿no? limitados. Claro, no, nos puede orientar hacia la moralidad, a las buenas conductas, a un punto de vida, la economía, pero la gracia, a final de cuentas, es mayor, ¿no? Y es una gran pena que algunos hermanos sigan sin ver lo más gordo por algunos frutos, ¿no? De Alfonso no vas a estar hablando, ¿eh? No iba con dedicatoria, pero bueno, este mensaje es para... Sí, Pobrecito, no, no sean así, no seamos así, más bien, no seamos así. te va a caer un rayo, mi hermano. Pero qué interesante, ¿no? Qué interesante esto que ahora se- no, que yo iba a decir que la envidia es como un poco retroalimentada.
porque resulta que para generar envidia a una persona tiene que haber algo que le interese mucho de la otra persona, algún valor, algo muy profundo que no puede conseguir. Entonces se retroalimenta. Mientras más Ujú. envidia tiene, al ver que al otro le aceptan los sacrificios, entonces más envidia le da. Claro, claro, Es como claro. un círculo vicioso. Sí, sí, sí. Y es que volvemos al punto, ¿no? No puedes tener intimidad o no puedes tener una relación con las plantas, ¿no? O con los árboles, ¿no? O sea, vemos aquí de igual manera que la relación profunda, íntima, fue lo que añoró, ¿no? O sea, yo me esfuerzo, pero me esfuerzo en balde, ¿no? Y no obtengo lo que deseo, pero en vez de, como dice la escritura, pidan y se les dará, ¿no? O sea, en vez de haber hecho lo correcto, de humillarse, ¿no? Y pedir, ¿no? La comunión con Dios o o con su hermano, a tratar el tema con su hermano, porque también la escritura nos dice, ¿no? Antes de que hagas tu ofrenda, si tienes algún problema Reconcíliate con con tu tu hermano. hermano, deja mejor ahí la ofrenda y ve y arregla el asunto con tu hermano, ¿no? Entonces, es Exacto, interesante todo esto, cómo se va entrelazando, ¿no? exacto, exacto. Seguimos viendo el episodio. ¿Lo quieres reiniciar, Karim, para que lo disfrute bien completo el Pancho? ¿O seguimos donde nos quedamos? ¿Qué te parece si Usted. hacemos un break? Porque ya llegó Mario también, y llegó Uy, ya llegaron todos. este Marquitos. Bueno, entonces, supuestamente creo iba a estar John porque quería tocar algunos temas, pero si no, en 5 minutos no llega, John, manifiéstate. Este, Mm. pues entonces vemos qué hacemos, ¿no? Si continuamos con la equilibración que Marco nos estaba brindando o se abre quizá una nueva temática. Y si no hay tema, pues podemos continuar con el video, porque a final de cuentas volvemos al punto, ¿no? Somos los llamados a salir afuera, valga la redundancia, ¿de qué? De estos esquemas religiosos, ¿no? Nosotros estamos para poder con, tener comunión, ¿no? Y de común acuerdo llegar eh, a puntos en común, ¿no? Entonces, no estamos en sistemas religiosos donde tengamos que tratar algún tema en especial, de alguna manera en especial. Todo lo que hacemos ahora es como para el Señor, Colosenses 3:23, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen mis hermanos? ¿Qué ponen Sí, en la mesa? sí. Lo que pasa es que al final todo es un tema, porque Ujú. es tan amplio todo que cualquier cosa puede ser un tema. Amén. De Amén. hecho, todo lo que estamos tratando ahora ya es un tema, Ah, porque hemos entrado ya en algo más sustancioso. así es. Bueno, entonces, Exacto. para darle inicio y más solidez a esto, pues solicitaría el apoyo de alguno de ustedes. ¿Quién nos gusta aperturar en oración, ya sea el análisis, el debate o simplemente la convivencia? No sé quién nos gusta, eh, quién gusta orar por nosotros, quién quiere pedir por nosotros. A la una, a las A dos. ver, yo ¿No? voy a orar. Va, te escuchamos, te escuchamos. Ujú. Ya. Padre Dios, te damos las gracias por estar aquí reunidos en grupo para poder analizar tu palabra o algún tema en especial, pero como ya dijimos, todo es un tema, todo se puede analizar porque el universo que tú creaste es inmenso, es ilimitado para nosotros, por lo tanto cualquier cosa la podemos analizar en tu nombre. Padre Dios, te damos las gracias y es en el nombre de tu amado Hijo Jesús en quien dejamos esta oración en tus manos. Amén. Amén, amén, amén. Ok, Así. ok, ok, ok. Pues los escucho a mis hermanos. Es el momento de que hablen ahora, callen para siempre. Qué quieren hacer? Continuamos con la temática. ¿Hay algún tema nuevo? A ver, este, Yo propongo que continuemos con la temática que estamos tratando porque estaba bastante interesante.
Muy bien. A ver, tenemos entonces un para, voto para ello. para no perder el hilo. Amén. Entonces, O eh, sea, ¿qué dices, Mario, Marco? ¿Le seguimos por el mismo tema? El Hijo de Dios, igual, mayor, similar a Dios. Y me gustaría saber todos los puntos de vista de todos los hermanos. Amén. Entonces, pues bueno, no se diga más. Somos dos a favor y hasta el momento no veo ninguna en contra, ¿verdad? Entonces, hágase, Señor, tu voluntad en Gustan. nuestra, ¿no? Nos quedamos la sesión pasada en que, bueno, nuestra mente es limitada, como bien lo ha mencionado Mario en el grupo. Entonces, todo lo que nosotros analizamos acerca de Dios, lamentablemente, y digo lamentablemente por el hecho de que no llegamos nunca a tener una verdadera comprensión, ¿no?, de Dios, porque nosotros somos los limitados, Dios no. Pero hay una figura importante en las escrituras, ¿no? El Hijo de Dios, quien es engendro de Dios y viene con la autoridad de Dios y hasta da mandamientos. Sin embargo, lo vemos en la escritura mencionando que solamente el Padre es bueno y que solamente a Dios has de adorar y que lo llama Padre, ¿verdad? Entonces, aquí está la aparente discrepancia o disyuntiva, ¿no? Igual, semejante, mayor, el mismo, ¿qué dicen? Mm, a ver, en cuanto a si Jesús, el Hijo, es igual al Padre, en sí no es igual, porque como habíamos tratado, era un engendro. Lo que pasa es que la palabra engendro está como a ver, mal catalogada, porque por lo general alude a cosas como monstruosas. Y eso es por parte de la palabra o será por parte de, digamos, el ser humano. Eso es algo muy interesante, bro, que estás trayendo a la mesa, ¿no? Porque es de ahí que necesitamos conocer el verdadero significado de las palabras, porque por literatura, conceptos o malas interpretaciones, muchas veces creemos que algunas cosas no son lo que son o podemos estarlas creyendo de manera errónea, ¿no? Como el obedecer, 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 ¿no? Que creemos que obedecer es hacer tajantemente al pie de la letra rituales, preceptos, mandamientos. ¿Puedo comentar? Sin embargo, vemos que obedecer significa escuchar atentamente. Esa es el verdadero Hola, significado hola. de la palabra obedecer. Te escuchamos, brother. Te escuchamos, Quique. Ok, yo creo que el Hijo es igual y semejante al Padre. Es igual o semejante. ¿Por qué igual? Igual en autoridad, ¿no? Tienen la misma autoridad. Jesús afirmó que el Padre es mayor que él, pero hay muchas expresiones de Jesús que resultan muy controvertidas para nosotros con una mente limitada, ¿no? Mayor en poder, mayor en estatus, mayor en qué, no, Jesús en ese texto, en esa frase, no especificó exactamente en qué es mayor que él, en qué es mayor que, en qué puedo yo ser, en qué puede ser mi padre mayor que yo, ¿no? Entonces, cuando en otros pasajes vemos que se asemeja a él, entonces, no, y como regla general de la bíblica, no puede haber contradicción. Y Amén. Jesús no puede estarse contradiciendo a sí mismo, Así es. porque sus argumentos caen a tierra. Entonces, no puede haber una contradicción. O es mayor que él, o es igual que él, o es menor que él. Mayor, igual o menor, ¿no? Jesús afirmó que su padre es mayor que él, pero Jesús jamás especificó en qué categoría está hablando, ¿no? ¿Mayor en qué? ¿En estatura? ¿En poder?
en autoridad, en soberanía, en sabiduría. ¿En qué era mayor, no? Ujú. Y en otros pasajes afirmaba ser semejante a él. Afirmaba ser semejante a él. Tan solo, ¿qué es lo que le dice el famoso pasaje de Juan capítulo 14? Y es mejor que vayan, busquen los pasajes para que los vayan analizando. Juan capítulo 14. Aquí Jesús se hace semejante al Padre. Véanlo. Le dijo Tomás, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo puedes saber el camino? ¿No? En Ujú. el contexto, Juan 14, desde el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero vean lo que sigue diciendo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ujú. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjense, aquí en esta frase, Jesús se está haciendo semejante a él. Pero Donde dice Felipe, pues muéstranos al Padre. Y eso nos basta, ¿no? ¿en qué Pero, sentido? ¿En qué Jesús sentido? Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que vosotros estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y y luego el siguiente versículo. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que es el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjense, ahí está otro punto interesante. Se hace semejante a Él, pero afirma que el Padre mora en Él, habita en Él. Ujú. Es muy interesante ese contraste. Sí, en verdad lo es. En verdad ¿Por lo es. qué? Pero ¿cuál es la evidencia de que decir, este, no, tanto tiempo me has conocido, tanto me has visto? Entonces, si me ves a mí, ves al Padre. ¿A qué se refiere? En sus obras. Vean lo que sigue diciendo. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios hace las obras a través de Cristo, Así es. a través de Él. Pues Él hace la voluntad de su Padre. Entonces, como dijera Marquitos, estamos hablando aquí de ¿qué? Una sujeción, una autoridad o una, digamos, legalidad. ¿Qué sería en sí o una característica, ¿no? O una personalidad. ¿De qué estamos viendo? ¿Qué nos pueden decir los demás? ¿Qué es lo que el texto nos está queriendo dar con esta muy buena interpretación que está haciendo Quique con referencia al texto, ¿no? Yo puedo hablar. Pueden comentar, pueden. Adelante, adelante, Marco. Sí. Ah, por ejemplo, Quique está leyendo aquí donde dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre jamás, ha visto al Padre, ¿verdad?
Pero si lo comparamos con Juan 1:18, donde dice, a Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿en qué sentido está diciéndole Jesús esto a Tomás? Sí, No, de hecho, el el que versículo me ha lo que usted visto a acaba de mí, decir, ha el que visto al me ha Padre. visto a mí, Ajá. ha visto al Padre. Y sin embargo, cuando leemos en Juan 1:18, dice que al Padre nadie lo ha visto. Nadie lo vio jamás. Pero no, siga leyendo el versículo. El Ahí no versículo termina el cuál, 18. el El 18. Juan 1:18. Ahí no Y, termina ahí, el y ahí versículo. es un, y ahí es donde hay una discrepancia en muchas traducciones de la Biblia, porque dice el unigénito Dios, dice esta traducción, ¿ah? Ujú. Que está en Ajá, el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. exacto. Sin embargo, hay, hay, hay diferentes traducciones que lo vierten de manera diferente. Ahí es donde entra el sesgo de las traducciones de la Biblia. Así es. Mm, sí. Es muy interesante lo que está mencionando Marco, porque, por ejemplo, vemos en Colosenses 2:9, ¿no? Que dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, no un poquito, no casi algo, no como más o menos. O sea, dice toda la plenitud de la deidad. Y lo que acabas de mencionar, Marco, es algo interesante, ¿no? Estaba en el seno del Padre. Entonces, creo que el texto nos vuelve a mencionar como una posición, ¿no? ¿Y por qué quiero traer la cuestión de la posición? Porque incluso nosotros, por adopción, ya tenemos otra posición para con Dios. O sea, no estábamos en la posición de ser llamados hijos, pero ahora por la adopción ya estamos en la posición de ser llamados hijos. Entonces, al igual que Cristo, eh, nosotros tenemos la misma autoridad, la misma promesa, e incluso palabras del Mesías dice que mayores cosas ustedes harán, ¿no? Entonces, eh, creo que el sesgo muchas veces trata de cosificar a Dios y ya una vez cosificado Dios, compararlo al ser humano Jesús, ¿no? Pero al hacer esto, como que falla doblemente, ¿no? Porque a Dios no lo podemos contener y vemos que la única manera, digamos, de ser contenido es a través de Jesús. O sea, es por eso que el texto menciona que en él habita toda la plenitud de la deidad, ¿no? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, según Romanos 9:5, ¿no? O Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria, ¿no? Y la expresión exacta de su naturaleza, ¿no? O sea, refiriéndose a quién, al Padre, ¿no? O sea, Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Pues está interesante. Te escuchamos, Pancho. Mira, en base a eso, el otro día yo hice un comentario que, en base al tema del engendro, Ujú. resulta que, claro, claro, Está ahí traumado con el quedé, engendro. Piensa que el claro, engendro es el engendro del mal o algo así. Ya no veo películas de terror, claro, hermano. claro, justamente de las películas de terror, pero en este caso es el engendro en el buen sentido de la palabra. Ujú. O sea, es parte de la naturaleza misma interna del Padre, Jesús. De ahí fue sacado. Es una de sus esencias, por así decirlo. O sea, en mi opinión, no digo que yo tengo que tener la razón, Ujú. pero al ser una esencia del Padre, eh, claro, él refleja puramente lo que es el Padre. En cambio, por ejemplo, el resto de la creación, los ángeles, también lo reflejan, por supuesto, si también son parte de la creación, pero justamente son parte de la creación, no son engendrados directamente del Padre. En cambio, Jesús fue engendrado directamente de su propio espíritu, de su propio ser.
Ujú, directo. Y todo el resto de nosotros, incluyendo los ángeles y toda digamos, su jerarquía, eh, fueron creados, en este caso a través de Jesús. Y por esa razón, cuando dice que a Dios no lo ha visto nadie, ahora, esto es, digamos, un poco aparte, tal vez. Ya cuando dice que a Dios nadie le ha visto jamás, en el versículo 18, eh, me da la impresión de que como Jesús es el único que puede entrar y salir de la creación ujú, y pararse enfrente del Padre y estar al lado de él, o estar al lado y pararse enfrente, ¿ya? Entonces ujú. él es el único que puede hacer eso. En cambio, los ángeles no pueden salir de la creación. Bien, 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 bien. Pero, Entonces, Y ahí, por esa razón es que el Hijo, pero ahora los ángeles dijeran, ¿no? El texto también, ¿no? claro, pero ahí y dice ahí que es donde, nadie. Ujú, y ahí es donde digo yo que entran las figuras retóricas ujú. de las Sí, cuales está repleta la Biblia. amén. Por ejemplo, también en el Antiguo Testamento leemos que Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pero podría el ser Eh, humano entender que lo veía, pero sin embargo nadie lo ha visto. Nuevamente, figuras retóricas. Ujú, así ¿Qué es es. lo que quiere decir con eso? Sí, 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 porque este cara a cara es el hecho de sin un intermediario, ¿no? Porque Moisés mismo es el intermediario, o sea, una relación, digamos, directa, no física, o sea, directa en la cuestión de la comunicación, el canal de comunicación, ¿no? Porque Moisés es el intercesor, ¿no? Para con Dios, ¿no? Entonces, está muy interesante lo que comentas, mi brother, porque entonces esto nos hace nuevamente, ¿no? Aperturar la mente y empezar a ver el texto con profundidad, porque la palabra engendro viene de en, o sea, dentro, genere, o sea, generar desde dentro, ¿no? O sea, Cristo es engendro, ¿no? Fue desde las entrañas de Dios, como bien lo mencionaste la vez pasada, Marquito. Y luego también tenemos una palabra muy curiosa, ¿no? Que también en las sectas se distorsiona, ¿no? Que es el unigénito, ¿no? Unigénito quiere decir único en su género. O sea, no hay nadie como él, no hay otro como él. Es único en su género. Y como bien mencionó Francisco, vemos que es el nexo, en realidad es el nexo entre el Padre y toda la creación. Es el vínculo que puede amén. unir a Dios con su creación, porque por definición, todo lo que hace Dios, digamos, se aleja de Dios, al Dios ser Dios, santo, 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 todo lo que genera debe de estar debajo de él, ¿no? Debe de tener una cierta distancia, ¿no? ¿Cómo romper la brecha, por decirlo así? A través de este personaje, ¿no? Unigénito, el Cristo, ¿no? El cual es el nexo ahí al respecto. Entonces está muy interesante todo lo que todos están aportando. Les escuchamos. Para resolver esto, hay una simple pregunta que tienen que primero que responderse. La pregunta que les voy a hacer es muy sencilla y muy simple. ¿Cómo es Dios? Dice la Biblia, que nadie ha visto a Dios jamás. Ningún humano la ha visto. Y sin embargo, Jesús manifestaba a Dios. Él mostró a Dios al mundo. Uh -huh. ¿Cómo es Dios? La cuestión Bueno, la Biblia, es, ajá, te escucho. perdón, hermano. Sí, siendo que si a Dios nadie lo ha visto jamás, sin embargo la Biblia lo dice. Jesús reflejó la totalidad del carácter de Dios y que de esa manera podemos conocerle y describir a Dios, aunque, Uh -huh. aunque no lo hayamos visto o que no lo veamos.
Sí. ¿Cómo? Sí, sí, voy muy de acuerdo, pero ahí entra entonces otra cuestión, ¿no? Que también se saca de contexto, ¿no? Les he dado a conocer tu nombre, o sea, literalmente un nombre. Si el nombre ni siquiera el que utilizan algunas facciones religiosas, no voy a entrar en detalles, eh, se les cae esta, digamos, esta doctrina porque ni siquiera la oración modelo lo contiene, ¿no? Siendo que esta sería la forma de que Cristo nos enseña a orar, él simplemente se refiere como Padre nuestro. O sea, ¿por qué si es hijo de Dios no utilizar el, entre comillas, nombre de Dios, ¿no? Y entra a otras cuestiones, ¿no? Estamos hablando literalmente de un nombre o de una característica o de una cualidad o de una autoridad de Dios. Ya abarca muchas cosas eso, no solamente un nombre Exacto, Como Karim o Uh -huh. exacto. Francisco o como Quique, ¿verdad? Sino que ya de esto habíamos hablado, ya se había hablado en otros grupos de lo que significa el nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues como vamos a estar ahí a lo mejor llegando a otros que no han discutido eso, pues vamos a jalar los pelos un poquito ahí, perfecto, no nos hace un poquito de daño el refrito, ¿no? Sí. ¿Tú lo puedes explicar, Karim, lo que realmente significa dar a conocer su nombre? Bueno, a mi perspectiva, tan equívoca como la de cualquier otro ser humano, con sus defectos y virtudes y sus sesgos, en mi perspectiva, el dar a conocer el nombre es dar a conocer el carácter de Dios, cómo es Él, sus cualidades morales, o sea, su persona, su naturaleza relacional, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando Cristo dice, les he dado a conocer tu nombre, es a través de Él y sus obras, sus acciones, ¿no? O sea, vemos, en Jesús vemos manifestada la persona de Dios, ¿no? A pesar de que Él mismo dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Bueno, en Él hay bondad, ¿no? Hay benignidad, hay compasión, misericordia, hay autoridad, porque tiene autoridad para expulsar demonios, ¿no? Y incluso tiene la autoridad de dar mandamientos, ¿no? Lo querían apedrear porque decían, mira, se compara igual a Dios, hasta da mandamientos, ¿no? Entonces, eso es prácticamente dar a conocer eh, el nombre, la esencia, quién es Dios, ¿no? Desde la relación, no desde un eh, concepto o un nombre literal. De acuerdo, de acuerdo, Ok. de acuerdo con ¿Y cómo eso. es Dios físicamente? Oh, no, Karim acaba de mencionar cualidades y virtudes morales que tiene Dios. Bondad, benignidad, poder, sabiduría, soberanía. ¿Qué más podríamos mencionar? Es Pues omnipotente, Jesús, omnisciente, sí. omnipresente. Tiene muchas cualidades. Dios tiene muchas cualidades. Pero ¿cómo Jesucristo es mismo Él dijo que físicamente? Jesucristo mismo dijo que es un espíritu, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces, Amén. nosotros usamos eso que se llama antropoformismo, ¿no? Donde nosotros para poderlo entender lo tenemos que ejemplificar como si fuera uno de nosotros, ¿no? Y es por eso que le damos un brazo fuerte o le damos la diestra o decimos que estarán sus enemigos debajo de sus pies, ¿no? Porque esas características son humanas, pero por medio de este antropoformismo es que llegamos a entender de alguna manera a Dios, porque cómo hablar de un ser incorpóreo, el cual no sabemos qué es un espíritu, ¿no? Porque en realidad no sabemos lo que es un espíritu. Eh, Porque no lo hemos visto. Exacto. Solam- Por eso la Escritura dice solamente que a Dios nadie lo ha visto. nadie lo ha visto. solamente las Porque es un criaturas ser que son como incorpóreo. él lo ven. Uh -huh. Es como cuando el hombre le pone, generalmente las personas tienden a humanizar algunos conceptos, por ejemplo, la justicia. ¿Cómo se imagina mucho la justicia? Se imagina una estatua con una balanza, los Sí, ojos vendados y una sí. espada. Porque es ciega, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí hay una forma de antropoformismo, ¿así? Uh -huh. Sí, ¿Qué? Ya se me, todo- se me- sí, Antropoformismo.
claro, de un concepto Por que eso no trabalenguas. tiene, claro, un trabalengua. Entonces, Antropoformismo. O sea, antropoformismo, claro, que, porque es un que toma concepto, forma humana. Eso claro, es eso. exactamente, claro, que toma forma humana Pero Dios no porque es un humano. como, claro, pero la justicia tampoco, tampoco Amén, es amén. humana. Entonces, lo único que podemos hacer es, no sé, pues, como darle alguna forma, interpretarlo de alguna manera, pero es un concepto. Pero en cambio, Dios, el Padre, es una persona, es un ser que siente, que, digamos, que imparte justicia, es un ser omnipotente y todas sus cualidades, todas sus, De hecho, es el único que imparte justicia, ¿no? Dios. claro, claro. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que no tenemos cómo, eh, ay, No hay un cómo- marco de referencia. no hay un marco de referencia, absolutamente ninguno, no hay absolutamente nada, nada, nada. Entonces, como necesitamos un marco de referencia para poder hablar de ello o para poder, entre comillas, entenderlo, es que usamos estas cuestiones, ¿no? Y esto no es un pecado porque hasta el mismo Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios de igual manera en lo físico, digamos, nos antropoformiza para que podamos ejercer ciertas virtudes, ¿no? Porque recordemos que el ser hecho a imagen y semejanza quiere decir que se parece a o actúa como, ¿no? Representando a. Eso significa, ¿no? Entonces, el ser humano es creado para, sí, tener un cuerpo con el cual interactúa en la creación, pero el punto más importante de la creación del mismo hombre es la autoridad, ¿no? Es eso en realidad lo que es la imagen y semejanza, ¿no? Que ejerza estas cualidades en los demás. Y Muy acabas bien. de, Karim, y acabas de mencionar algo importante y algo muy interesante tomando en cuenta. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero nosotros no somos Dios. Hay que aclararlo. Así Hay que es, poner esta aclaración. así es. Compartimos cualidades que Él tiene, ¿no? Pero no todas. Somos imagen y semejanza de Él en un sentido, de carácter, ¿no? Ujú. De cualidades. No físicas, sino más que nada mentales o espirituales, ¿no? Por eso por eso Dios se relaciona con nosotros, ¿no? Porque somos viva representación de Él, así como Cristo, una viva representación de Él. Así nosotros también lo representamos a Él, Así pero no es, somos Él, no somos Él, así es. ¿vale? Nuevamente una figura retórica, ¿no? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, sin embargo, pues no somos Cristo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, estoy de acuerdo con el comentario de Quique. Y otro punto por el cual yo digo que no son iguales. Jesucristo nos enseñó a orar al Padre. Amén. Él oraba al Padre, Jesucristo también. Además dijo, todo lo que le pidan en mi nombre, ¿qué ¿A quién? entendemos con eso? Al Padre. Todo Ujú, lo que se le pide al Padre en el nombre de Jesús, ¿no? ujú. Así Y, es. y nuevamente, y nuevamente algunas traducciones, en algunos pasajes de la Biblia, precisamente en el que estoy mencionando, dicen, si me lo piden en mi nombre, Ah, ok, ahí ya está, está como como igualando, que, él fuera el padre, ¿no? ajá, exactamente, es donde entra el sesgo de las traducciones. Ujú. Qué Y interesante. algunas, Yo y también, algunas otras traducciones no dicen eso, dicen lo que le pidan al Padre en ah, mi nombre. sí, sí, sí. Muy, muy, muy interesante ese punto que mencionaste, Marco. Bueno que lo trajiste a colación porque como una simple palabrita nos descompone la idea por completo, ¿no? Nos descompone, nos puede, como dicen por ahí, ¿no? En la ortografía, ¿no? Una coma o una tilde, ¿no? Puede ser la diferencia entre una grosería
o una frase bien dicha, ¿no? Entonces, he de ahí que yo soy un ferviente enemigo de esta doctrina o esta idea implantada en algunos creyentes de el no vayas más allá de lo escrito, ¿no? Porque en sí el consejo que nos está dando esta porción de la escritura es que, bueno, no nos quebremos la cabeza y tratemos de encontrar la quinta pata al gato, porque en realidad eso no nos salva, ¿no? O sea, lo que nos salva es lo que está expresado explícitamente en el texto, ¿no? Entonces, pero esto no quiere decir que no vayamos al diccionario o a las etimologías para poder encontrar realmente valga la redundancia, el significado y la aplicación de las palabras. Por ejemplo, persona, ¿no? Cuando decimos Dios es una persona, ahorita que escuché el comentario, no sé si fue con Pancho o con este Quique, alguna persona podría llegar y rasgarse sus vestiduras porque ¿cómo que Dios es una persona, ¿no? Bueno, es que persona significa que es un ser dotado de inteligencia, conciencia de sí mismo y voluntad. O sea, lo que Immanuel Kant dice que es un fin en sí mismo. Y esto me maravilla porque dice el texto que yo soy el que soy o yo seré el que seré, ¿no? O sea, eh, es un fin en sí mismo. O sea, Dios tiene persona, o sea, contiene persona, no es un ser humano, pero es que de ahí que la mente pervertida puede pensar persona igual a ser humano, y esto no es así. O sea, perdón, te refiere a que hay un concepto ahí que se confunde. Sí, claro, como el engendro, ¿no? Que cuando decimos Pues, engendro, la gente dice, ay, esto es maldito o esto es malo. claro, el engendro del mal. Pues hay Exacto. el dicho de las películas de terror. Claro, claro, ¿no? O sea, y ya de ahí sacamos de contexto las cosas, ¿no? Por ejemplo, simbolismo, ¿no? Esta palabra es muy delicada en algunos creyentes porque cuando uno dice simbolismo, algunos automáticamente dicen satanismo, ¿no? Y no, simbolismo no es satanismo, ¿no? El Apocalipsis está lleno de símbolos, o sea, es Claro. un libro simbólico, o sea, entonces esto no quiere decir que sea maligno o satánico o sin embargo, por estos conceptos distorsionados podemos pensar, si no llevamos cuidado. ¿Puedo comentar? Adelante, mi brother. Dale, dale, Un Quique. símbolo es algo que representa otra cosa. Amén. Un símbolo es algo que representa otra cosa. O sea, es una figura, ¿no? Como el dragón. El dragón representa a Satanás, ¿no? En Apocalipsis. ¿Te acuerdas? Ujú, Entonces, es una figura literaria que representa algo muy distinto a lo que realmente es. No es algo literal, ¿no? Por eso es algo simbólico, algo representativo, ¿no? Entonces podemos decir que Cristo es símbolo de Dios y nosotros somos símbolo también, ¿no? ujú. Representamos algo diferente a lo que es, a lo que somos, ¿no? Y como tú bien dijiste, Dios es una persona, sí, porque tiene voluntad, tiene inteligencia, entonces, obviamente, tiene autonomía, pensamiento, ¿no? Entonces, así nosotros somos personas por esas características, ¿no? Pero eso no significa que Dios sea un ser humano, totalmente. Así es, Ese es un error de pensamiento muy común, así es. muy, muy común. Por Fíjate, eso, y desgraciadamente hemos antropomorfizado mucho a Dios, que confundimos a Dios con un ser humano. así Le es, dimos características humanas para poderlo comprender de una manera, más fácil, sin tanto rodeo, pero la personalidad de Dios o el concepto de Dios o Él como persona, este, está más allá de nuestra mente, o sea, es infinitamente superior a lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, el hecho de que antropomorficemos las cosas, o sea, le demos formas humanas o características humanas,
lo que hace es que nosotros lo podamos comprender como comprendemos a nuestro prójimo, ¿no? De hecho, es la esencia, ¿no? Ah, qué Dice la buen escritura, Dios comentario, es amor. qué buen comentario. Dios es amor, dice, ¿no? Y la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios es ese vínculo entre nosotros. Es un vínculo entre nosotros, porque somos semejantes el uno con el otro. Y somos semejantes a Dios, ambos, el prójimo. Entonces, ese amor que Dios representa o que Dios es en su naturaleza, hace que ese vínculo sea perfecto y podemos convivir armoniosamente entre nosotros, esa coinonía. Entonces, imagínate, es eso. Entonces, el antropomorfizarlo nos hizo que nos relacionáramos más fácil con él y entre nosotros mismos. Podríamos entenderlo en nuestro plano humano, Ajá, pero Dios escapa de nuestra así imaginación. O sea, el es, concepto de Dios mismo escapa de nuestra mente, porque es así es. infinitamente superior a lo que nuestra mente puede imaginar. Entonces, encasillarlo como un ser humano, como muchos lo han hecho durante siglos, ha limitado mucho a Dios, lo han cerrado en una cajita, en una jaula, y Dios escapa de eso, es superior a eso. ¿Qué dijo Cristo? Dios es espíritu. Y los que lo buscan tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que ser seres espirituales, no terrenales. Entonces nos estancamos en lo terrenal. Y para comunicarnos con Dios tenemos que ser espirituales, ¿no? Y para ser ¿De espirituales tenemos que acuerdo? adoptar las características que Él tiene como ser espiritual. Para podernos comunicar con Él, para tener coinonía con Él, así como lo tenemos con nosotros mismos, entre nosotros. Por eso Dios quiere que adoptemos sus características. A lo mejor no todas, ¿ok? Hay características que Claro, comunica claro, con nosotros sí, y hay otras que no puede comunicar con nosotros, como su omnipotencia, su omnisciencia o su omnipresencia. así Porque es. tendríamos que ser espíritus igual que Él. Para poder lograr eso, tendríamos que ser un ser espiritual igual que Él. Lo cual pues es imposible, ¿no? En nuestro plano humano no podemos. A ver, Cristo creo que, te tuvo que llegar, ajá, creo que Marquito tenía comentario, ¿o quién era? ¿Pancho o Marquito? ah, sí, comenten. Ah, no, yo estoy de acuerdo en lo que está hablando Quique, de Ok. que pues es nuestra capacidad para entender a Dios es muy limitada. Sin embargo, por medio de su palabra o las Sagradas Escrituras, pues nos dio tenemos la forma, la manera de poder conocerle, acercarnos a Él, pedirle en oración, platicar con Él, que pues, Él es nuestro Padre y nos invita a acercarnos a Él, tal como lo haríamos con un Padre humano, Ujú. ¿verdad? Aunque no le vemos, como dijo Quique, tiene que ser en espíritu, porque Él es un espíritu. Muy bien. Bueno, damos la bienvenida al cardenal o arzobispo John Ram. Este, Ahora, gusto verte, mi hermano, por acá. Este, gracias, gracias. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? Todo Es, bien, todo bien. Sí, nada más no, no él es encontraba el enlace, pero ya. Ah, ok. él es el superintendente. Es el superintendente. Bueno, mientras tanto, en lo que tomamos un Ya, poquito de aire entendí que después, estuviera en la prepa. escuchamos al de a pie, Panchito. Sí, Ya. ¿verdad? Eh, eh, quería, a ver, opinar sobre eh, digamos, cuando el Padre creó al hombre y a la mujer, ellos andaban con él en el jardín del Edén, en el huerto, eran como niños, como niñitos.
Entonces él los trataba de esa manera, o sea, él nunca tampoco les exigió, digamos, eh, en su momento nunca les exigió tener conocimientos, eso iba a ser a su momento, en su tiempo. Entonces, ellos, al parecer, lo que hacían era sentir al Padre, más que comprender su forma, cómo era, ellos lo sentían, porque no tenían otra manera digamos, de saber con quién estaban. O sea, era básicamente el cariño que él les estaba dando al pasear con ellos en el jardín. Eso era, básicamente. Muy bien. Y algo muy interesante, brother, que planeas bueno, perdón, que depositas ahorita en mi pensamiento, es que la primer pregunta que aparece en la Biblia es, ¿dónde estás? O sea, no, ¿qué hiciste? O cómo se te ocurrió, o fuera de mi vista, ¿no? O sea, vemos aquí este hecho de caminar o la relación o el sentir, ¿no? O sea, no se lo dice porque Dios no sepa en dónde está en sí Adán, ¿no? Sino que es una pregunta muy reflexiva sobre la posición que ahora Adán consiguió a través de sus actos, ¿no? Él ya había caído voluntariamente de la gloria de Dios, entonces, ¿dónde estás? No es un cuestionamiento agresivo, sino es más bien un cuestionamiento como eh, reflexivo, ¿no? Donde a final de cuentas está muy involucrado lo que es el amor, al no haber per se una condenación dentro de la misma pregunta, ¿no? Pues está interesante lo que todos están aportando. No sé si Marito esté o en casa o en alguna actividad, pero me ha dolido mucho no escucharlo. Si pudieras comentar algo, mi hermano, te queremos escuchar o comentar en el chat. Si no, pues de todos modos son muy buenos tus aportes, ya sea aquí o en el grupo de WhatsApp. Y bueno, hermanos, eh, sigamos, o sea, ¿quiere alguien seguir aportando? ¿Qué les viene a su mente? Sí, no. No se pierdan el próximo domingo. El domingo quiero Mira, hacer mi exposición sobre este tema. ya. Ah, muy bien. A ver, John, ¿te escuchamos? Sí, sí, gracias. Justo quería aportar algo de lo que estuvieron comentando la vez anterior, que solamente estaban ustedes dos, porque yo estaba de oyente más que nada. Casi no pude, bueno, de hecho no pude intervenir en la conversación, solamente en alguna parte los estuve escuchando y era el texto que hablaba Marco, ¿no? Sobre era Juan 14:10, ¿no? El que estuvieron hablando, donde Ujú. hablaba que el Padre está en él y yo soy en el Padre y el Padre en mí, ¿no? Entonces, ya se estuvo dialogando un poco sobre la esencia, ¿no? De Jesús. Entonces, yo les ponía algo que a mí me dejó pensando porque ya después, traté de escuchar toda la conversación y la conversación que tuvimos en el WhatsApp, ¿no? Me dejó pensando, qué tan importante es, analizar esta cuestión, bueno, obviamente analizarla, ¿no? Pero qué tanto debe impactar en nuestra relación con los demás el hecho de que, por ejemplo, hay algunos que son trinitarios, que son arrianos también y tienen diferentes posturas, ¿no? En cuanto a la esencia de quién es Jesús o su relación con el Padre y el Espíritu. Entonces, ¿qué tanto influye en ese tipo de relación o en la comunión? Porque a final de cuentas, ahorita alcancé a escuchar lo que estaba comentando Quique, ¿no? Que no tenemos la capacidad, ¿no? De decir, no, pues a veces que son tres, son dos, es uno, son tres en uno, es esto, ¿no? Entonces como que el debate siempre ha sido el mismo, ¿no? Y como que, no sé, demostrar cada quien su postura, pues se puede hacer de forma escritural, ¿no? Pero mi duda fue esa, porque a final de cuentas, cada uno tiene un grupo, cada uno tiene una religión y obviamente nosotros no queremos hacer lo mismo, ¿no? No estamos buscando establecer nada
nada nuevo porque ya todo está escrito. Entonces, me gustaría saber qué piensan esa pregunta y y cómo puede afectar la relación entre el cuerpo. Nada más era eso. Muy bien, muchas gracias, John. Y Quique lo estaba abordando, ¿no? Cuando decía nuestra relación los unos con los otros, ¿no? Para la verdadera coinonía. A ver, Quique, vas de reversa otra vez, échatelo. Va del fondo. Sale, sale. No se pierdan el domingo. Quiero exponerles mi postura acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús, vale? Entonces, les voy a explicar la postura. Y vamos a platicar un poquito de los concilios. El concilio de Nicea, cómo la historia, la iglesia se ha enmarcado y ha dado pausa a las diversas posturas que existen acerca de quién es Jesús. Todo gira en torno a eso. ¿Quién es Él? ¿No? ¿Para qué vino Él? ¿Cuál fue su propósito? ¿No? Entonces, ¿cuál fue su misión? Básicamente, muchas de esas preguntas ya tienen su respuesta en las Escrituras. Inclusive, pues es la esencia misma del Evangelio, ¿no? Pero el hecho de saber quién es Dios y quién es Jesús y cómo se relacionan entre ellos ha cambiado la historia de la iglesia desde el principio de los tiempos, desde hace 2000 años aproximadamente, porque es menos en realidad. Pero hace aproximadamente 2000 años ha cambiado el rumbo de los acontecimientos totalmente y también la forma en la que nos relacionamos con él. Efectivamente, la forma en que nos relacionamos con él y las diversas posturas que ha habido a lo largo de la historia acerca de estos dos y del Espíritu Santo, ¿no? Que es el tercero en discordia. Pero la situación es bíblicamente es muy sencilla de entender. Simplemente es encajar las piezas del rompecabezas en su lugar. Pero desafortunadamente, pues como muchos no saben leer las escrituras, la hiperliteralizan, la malinterpretan, la sacan de contexto, o sea, o nunca la han leído completa, o leen por pedacitos, tienen malos hábitos de lectura bíblica, ha hecho esos sesgos cognitivos, han distorsionado las escrituras totalmente. Y como también comentaba el hermano, creo que Marco o Nadio, no sé quién fue, que las traducciones también tienen cierto sesgo, las traducciones de las escrituras, Ujú, obviamente porque no tenemos las escrituras originales. Y además, si existieran las originales, nosotros tendríamos que tener la capacidad de entender el hebreo, el arameo, el griego, o sea, ponernos a estudiar todavía más, tanto idiomas extranjeros, etimologías, contexto histórico, o sea, es mucho, si aún así con nuestras Biblias en español nos cuesta trabajo entender, imagínense tener que estudiar desde cero, desde las escrituras originales, nosotros que somos gentiles, que sabemos español y mal español, algunos saben inglés y nada más, entonces imagínense. Y hablar de escrituras tan antiguas como son las escrituras de judeocristianas, pues sí, es complicado, ¿no? Es complicado. Y a los traductores nos hicieron el trabajo más fácil, pero aún así no fue tan fácil que digamos, ¿no? Todavía seguimos debatiendo, todavía seguimos discutiendo, todavía seguimos aprendiendo, ¿no? ujú. Y desgraciadamente la iglesia se dividió por este tipo de cuestiones, ¿no? Por cuestiones doctrinales o por cuestiones de creencias. Y por la cuestión principal, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo se relacionan ellos? Ese es el tema central, el dilema que ha vivido la iglesia durante siglos y que aún así ha seguido dividiendo o uniendo a creyentes o formando sus diversos grupos. Lo que Pablo quería evitar, eso también vamos a verlo más adelante. Entonces, Ok. Pablo también quería evitar ese desastre, por eso sus cartas. De hecho, para entender los evangelios es más fácil entenderle las cartas a Pablo que entender los evangelios mismos. Pablo descubrió los secretos de Cristo y Pablo los expuso en sus cartas. Entonces, esa es y eso que Pablo, déjame decirles, Pablo no conoció a Cristo en vida. Pablo lo conoció ya resucitado. Entonces, imagínense. Y la brecha y el legado de Pablo que dejó en sus textos, en sus cartas, fue impresionante y fue lo que dio el marco inicial de la iglesia, como la conocemos hoy, la iglesia gentil. Y las escrituras de Pablo continúan hasta el día de hoy. Entonces, Discúlpame, mi Pablo hermano, pero entendió. no existe algo como la iglesia gentil, solamente hay la iglesia. Perdóname.
la religiosidad, mi hermano. Esto es un arrebato, un arrebato. Y aprovechando el Sí, sí, comercial, sí. dale chance a este Panchito y a John para que quieren aportarme. Mira, Sí, adelante. De hecho, está aquí mi participación, Joaquín. Nos vemos el próximo domingo. Sigan platicando entre ustedes. ¿Ya te vas a ya, trabajar? Ya me tengo que ir. Sí, Ah, sí, ok, ya me mi tengo que hermano. Pues retirar. bendiciones, mi hermano. Gracias por tus aportes y estamos en contacto, mi hermano. Sí, sí, sí. Y no se pierdan el próximo domingo. Va a estar muy interesante. Ahí estaremos, Quique, ahí listo. estamos. Disfruta la cena. Ya. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Dale, bro. Chao, Alex, los chao. tamalitos con café. Eh, no Dale, me antoje. dale, Pacho. Ya. Mira, es que quería. Mira, aquí tengo dos traducciones. Tengo la Reina Valera 1977 y tengo la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Y mira, lo que dice Juan 1:1, en la Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ujú. Y la otra, la Biblia de Jerusalén, dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. O sea, uno vierte como verbo, y el otro lo vierte como la Palabra. palabra. Ujú. Entonces, no sé, yo, yo pienso que de repente ahí eso genera confusión en, en algunos lectores que tienen menos experiencia. Ujú. Les debe costar un poco más. Sí, sí, sí. Por- Porque, Definitivamente. claro, porque yo siempre, o sea, bueno, o por lo menos yo he escuchado siempre palabra de Dios, Ujú. más que verbo de Dios, como que ahí, como que no se aclara mucho, se confunde más el término. En cambio, Sol- el término, la palabra, te da algo un sola- poco más. Solamente la canción de Arjona, dice el verbo. Así que porque Jesús es verbo, no sustantivo. Amén. Sí, es cierto. Sí, Ah, de veras, tienes sí, razón, tienes razón. sí, tienes razón. Te escuchamos, John. Sí, sí, gracias. Ya, pues ya se fue Quique, a ver si me da una respuesta un poquito más directa de lo que le preguntaba. Ya el domingo nos contestará o reformulo la pregunta también. Más que nada era sobre la cuestión que les comentaba. Eh, pues yo creo que la mayoría de nosotros tiene una postura, ¿no? Y tal vez esa postura ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En un principio, Marco comentaba, ¿no? Cada quien tiene una procedencia, ¿no? Y tenía una postura en cuanto a eso. A veces, o la mayoría de los que son o fueron testigos, creían que Jesús era el ángel Miguel, ¿no? Y que, y que había sido creado. Y a medida que fueron estudiando las escrituras, pues fueron cambiando esa manera de pensar, ¿no? Entonces, para mí, la duda y lo que le preguntaba a Quique, pero ya se fue, ahora les pregunto a ustedes, es ¿qué tanto influye el hecho de que, por ejemplo, tú digas Jesús fue creado? ¿Qué tanto influye en la, en lo, en lo importante de la salvación? Porque si decimos o si adoptamos esa enseñanza que Jesús fue creado, entonces el sacrificio tiene un significado completamente distinto, ¿no? Porque entonces ya no, ya no abarca la totalidad. Y también por el contrario, ¿no? Yo he adoptado, he analizado cada una de las posturas. Cada postura tiene sus argumentos a favor, sus argumentos en contra, y, y cada quien puede defender eso, y lo pueden defender de manera escritural, a veces no tan bien, a veces mucho mejor, pero el punto sería ese a lo mejor se le escapó un poco eso, o se me escapó a mí esclarecerlo. ¿Qué tanto influye eh, el saber la identidad de Jesús en la comunión entre el cuerpo y en la enseñanza que se tiene de la salvación? ¿Es algo necesario? ¿Es algo dudoso? O cómo lo podemos tomar en Creo, cuenta? No sé. creo que lo vas a ver en el bar, porque ya en la repetición, brother, vas a ver el argumento de aquí que mencionaba en en una de sus piernas o de sus estructuras, Ok.
efectivamente, lo importante aquí es la aplicación no del texto, sino más bien de la cualidad que nos está hablando el texto, ¿no? O sea, de nada nos sirve teologizar sobre Jesús y Dios si no vamos a poner en sí, en práctica estas cuestiones, ¿no? O sea, creo que todos hemos llegado a la madurez, tanto mental o espiritual, en donde sabemos que hay una diferenciación entre la doctrina y la espiritualidad, ¿no? O sea, la doctrina nos puede, entre comillas, dividir, sin embargo, la espiritualidad tiene por fin la unión, ¿no? La unidad. Entonces, podremos argumentar que Dios es una paloma, ¿no? Porque bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios es espíritu, ¿no? Podremos argumentar quizá que Dios es una paloma, pero esto realmente me convierte en un reflejo de las cualidades de Dios. O sea, esto realmente provoca un cambio en mi interior como para reflejar lo que el texto nos indica, que Dios es amor. O sea, Dios no tiene amor, ¿no? Dios es el amor. Entonces, gran reto que tenemos todos los seres humanos porque decimos amar, ¿no? Pero tenemos este gran reto, ¿no? En donde tenemos que hacer una sumisión ante nuestros hermanos por el bien del amor, ¿no? No de la doctrina, sino del amor. Y desgraciadamente, cuando nos casamos con la doctrina, nos divorciamos del amor, ¿no? O sea, no, nos volvemos incapaces, ¿no? De ahí que no se puede servir a dos amos al mismo tiempo, ¿no? Porque creo que todos, independientemente de si lo podamos o no lo podamos sostener escrituralmente, eh, tenemos por hecho que el amor es el identificador de los creyentes, ¿no? Ni siquiera los milagros, ni siquiera los carismas, ni siquiera los dones, no la teología, no los aparentes razonamientos, sino el amor, ¿no? Que me hará pedir perdón cuando no lo quiero, ¿no? Someterme cuando me quiero liberar, alejarme cuando me tengo que reunir, ¿no? Perdonar cuando lo que quiero es partirle la cara, ¿no? Y vaya que esta es una cuestión interesante y qué bueno que la traes a colación, porque en palabras humanas, esa debería de ser nuestra única doctrina, ¿no? Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Hasta el momento. No, ok, sí, sí, sí. Justo es eso lo que quiero saber, qué es lo que piensa cada uno. Obviamente yo tengo mi opinión, ¿no? También, pero sí quiero saber qué piensan, porque es semejante a lo que ha pasado en otros grupos, ¿no? Por ejemplo, alguien que viene, que tiene una idea, ¿no? Y trata de imponer esa idea, puede ser la naturaleza de Cristo, puede ser seguir la ley, ¿no? Entonces, si él tiene una postura y la quiere seguir, pues está bien, ¿no? Pero si la quiere imponer, es diferente, ¿no? Y eso sí me interesaba saber cada uno qué pensaba, si es un motivo de división o no lo es, personalmente hablando, ¿no? Y ya ahorita ya me dijiste tu postura, Karim. No escuché completamente la postura de Quique, ya me dices que en la repetición, en el bar, ya lo voy a poder ver. Es muy Entonces, similar. ajá, entonces me gustaría saber solamente la opinión de los demás, si es posible que tengan una opinión. Yo voy a dar mi opinión. Para, para mí, no, a mí no me afecta que otro hermano piense diferente en algún asunto que yo. Porque como dijo Karim, lo más importante es el amor entre nosotros. Podemos hablar de cualquier cosa, hablando de lo que dice la Biblia. Mas, sin embargo, siempre va a haber puntos en donde vamos a tener diferente pensamiento o, o diferente manera de entender cierto pasaje. Sin embargo, para mí no es ningún motivo de, de querer dejar a alguien, al grupo o X, porque no piensan como yo. No, yo he llegado a comprender de que siempre va a haber diferencias. Sin embargo,
no es motivo para dejar de comunicarnos, de reunirnos, así como lo estamos haciendo, siempre y cuando haya respeto, siempre y cuando, como dijiste tú, John, no imponer nada, sino dar a conocer nuestro punto de vista, está bien, lo acepto, lo respeto, y, y lo más importante es eso, que haya amor, que haya respeto entre nosotros. Ese es mi punto de vista. Gracias, Marco. Mira, yo quisiera dar también mi opinión al respecto. Eh, a ver, uno puede pensar algunas cosas y a lo mejor no cuadran con lo que uno cree que debieran ser. Pero, o sea, lo pongo yo como ejemplo lo de la primera reunión, ¿se acuerdan? Ujú. Isaías 55, Sí, sí. eso fue esa fue como una volada mía, pero no importa, sí, no, eh, no importa porque al final lo que importó fue que se hizo el análisis, no fue una crítica, sino que fue un análisis. Ujú. Y se llegó a conclusiones, se llegó a todo a un análisis eh, de verdad. Entonces, hasta a mí me quedó todo mucho más claro. Entonces, mejor, pues, o sea, de eso se trata. Si alguien, lo digo de todas maneras, si alguien viene con una volada, bueno, analicemos la volada. Sí, sí, sí. ¿Eh? A ver qué hay ahí. Entonces, analicemos la volada y veamos. Si está, si hay o no algo de cierto o una parte. Entonces, esa es mi opinión en ese sentido. O sea, el tema es que uno también tiene que entender que a veces uno no va a estar siempre en lo cierto. Tiene que darse cuenta de que uno, bueno, se equivocó. Nada más. Ah, Pero Dario, sí, sí. no, no tratar de imponer tampoco. No, es que esa era mi bola y yo la voy a imponer y no, no se trata de eso. Y si no crees como yo creo, te me vas. Claro, exacto, empieza, exacto, ya se levantó, me quedo solo. ¿Ves? Y es que aquí entra un punto bien importante, ¿no? De que la perversión de la palabra amor o la perversión del concepto de amor muchas veces me hace tener amor a a mi perspectiva, ¿no? La cual puede estar equívoca, ¿no? Entonces, eh, el reto del creyente no solamente es eh, tener amor, sino qué amor hacia qué, o sea, en dónde depositamos el amor. Creo que recuerdo un comentario en una de las reuniones donde John nos hablaba acerca de la identificación, ¿no? O sea, que el creyente se tiene que identificar, ¿no? Y esto requiere que como identidad, pues desechemos lo que no es nuestra identidad, ¿no? Como dice mismo Pablo, ¿no? Porque ya todo lo ganado, pues lo desecho por basura, ¿no? Porque esto ya no me identifica, ¿no? Esto ya no es valioso para mí, ¿no? Desgraciadamente, la cuestión es eh, no tanto a veces la idea distinta, porque por amor se puede soportar la idea distinta o se puede corregir el error, sino que muchas veces es el casarnos con nuestra perspectiva y que muchas veces en amor o otros ejerciendo el amor hacia nosotros, eh, nosotros rechazamos ese amor a causa de nuestra distorsionada perspectiva de el amor, ¿no? Porque a veces no es amor, a veces es codependencia, a veces es lavado de cerebro, o sea, a veces es un entendimiento pervertido, ¿no? A veces es un adoctrinamiento, ¿no? Y decimos, bueno, no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que estoy aquí es justificando mi actuar en lugar de poner manos a la obra, ¿no?
sí, es cierto, estuviste 40 años involucrado en esta secta, no te saldrán las ideas de la noche a la mañana, pero, o sea, hoy es el primer día de tu nueva vida, o sea, ¿lo estás haciendo distinto o sigues en lo mismo, ¿no? Entonces, también parte del amor es el guardar cierta distancia, ¿no? Así como a veces el amor es hablar, muchas veces también será el callar, ¿no? A veces será la disciplina, porque ¿será que la disciplina no contiene amor? No, la disciplina contiene amor, ¿no? Y es ahí en donde entonces el reto más fuerte del amor es cómo me lo aplico a mí mismo, ¿no? Porque la ley está así, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como lo hago conmigo mismo. A veces yo soy deficiente en esa cuestión y por lo tanto no puedo aplicar los unos a los otros. Te escuchamos, John. Sí, 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 gracias, Karim. Y sí, me gusta, me da gusto escuchar la postura y los pensamientos de cada uno de ustedes, porque precisamente ha sido a través del tiempo que, pues, cada uno de ustedes y yo mismo, ¿no? Hemos estado en diferentes grupos, diferentes religiones, y me parece que desde un principio, no sé si ha faltado establecer este punto, ¿no? De sabes que cada quien tenemos nuestro estudio, tenemos cierta postura, tenemos cierta cosa, pero no va a predominar una doctrina, no va a predominar una estructura, no va a predominar algo, algo humano, ¿no? Sino lo que debe predominar y lo que debe unir es justamente lo que has comentado. Y me parece que es una de las bases con las que se debe sentar y se debe iniciar, porque si no vamos a repetir lo mismo, va a pasar lo mismo y el punto es no estar dando vueltas en en la misma rueda, ¿no? Sino que cada vez que tengamos ese cuidado de que el pensamiento es ese, ¿no? Estamos estudiando y podemos llegar tal vez a una conclusión, tal vez no lleguemos a esa conclusión, tal vez nos tomen muchas semanas, ¿no? Analizar, por ejemplo, Quique nos va a dar su postura. Tal vez después Marco nos dé su postura y nos dé una disertación de qué es lo que pienso, de lo que ha investigado y ciertamente pues eso no nos dividirá, ¿no? Entonces cuando se presente algo que sí, que sí quiera dividir, que sí quiera imponer, pues entonces ya no solamente será uno o dos quienes estarán en esa línea, ¿no? Sino será en conjunto todos. Muy Sí, bien, muy bien. tapas civilizados. Te escuchamos, Marquito. No, a mí me parece muy bien, me parece bien, porque desde ahorita no, estamos dejando bien claro de que por nuestro pasado ah, tenemos diferentes formas de pensar o creemos un asunto de una manera diferente. Sin embargo, estamos dejando bien claro que no es motivo para crear problemas, para las divisiones. Mientras no vaya en contra mientras no vaya en contra de lo que, de lo que entendemos, de lo principal que enseña la Biblia. Por ejemplo, yo les decía, les platicaba la otra vez de que en algún grupo, algunos hermanos decían que Jesucristo nunca había existido antes y yo no podía concebir eso, porque lo que he leído en la Biblia me ha dado a entender de que Él existía. Amén, amén. Pues bueno, prácticamente el Evangelio de Juan nos da cátedra al respecto, ¿no? Entonces, Kike mencionó algo bien importante, ¿no? Que cuando leemos las escrituras de la misma forma que se nos fueron presentadas por la primera vez, o digamos, la vez la manera más cómoda, ¿no? Que se nos implantó o se nos hace, desgraciadamente podemos llegar a las mismas equívocas conclusiones, ¿no? Y esa es la definición de locura por parte de Albert Einstein, ¿no? Que es eh, intentar lo mismo esperando un resultado distinto, ¿no? En psicología eso se llama trauma.
O sea, el trauma surge porque quieres hallarle un final distinto a la misma situación y entonces la revives y la revives y la revives y la revives. Y es tanta la reexperiencia de esto que irónicamente, que nos debería de fortalecer, nos va haciendo la herida más profunda, ¿no? Y entonces terminamos siendo ineficientes en el manejo de esa misma situación y esto permea hacia todas las áreas de nuestra vida. Entonces, que esto no nos acontezca, ¿no? Hoy sabemos que, bueno, a diferencia del primer siglo, pues tenemos todos los recursos, o sea, solamente nos corresponde lo que dice la escritura, ¿no? El arrepentirnos y convertirnos, ¿no? Y sabemos que arrepentirnos es dar la vuelta atrás de donde estábamos yendo, ¿no? Entonces, hoy no quiero ir hacia esas doctrinas, hoy me quiero enfocar en la cuestión de la palabra, sabiendo que pues la palabra es perfecta, ¿no? Vemos sus enlaces cómo todo esto señala a otro individuo perfecto, ¿no? El Cristo. Entonces, si la palabra es perfecta, el Cristo es perfecto y Dios es perfecto, pues yo tengo que considerar que yo tengo sesgos y que seré ineficiente al manejo de la escritura. Y dicho esto, cuento con todos ustedes para ayudarme a corregir el camino, ¿no? Creo que todos aquí estamos en la postura mental en donde sabemos que la opinión o el comentario no es con dolo, sino más bien con el enfoque hacia nuestro crecimiento, ¿no? Y Mario lo ha expresado mucho en sus comentarios en el WhatsApp, ¿no? Donde nos comparte sus experiencias en otros grupos y también cómo las ha abordado y que bueno, a veces se nos tilda de locos, pero es el amor el que nos hace el llamado, ¿no? Al buen análisis, ¿no? Pero como en toda relación, ambos tienen que hacer sus partes, ¿no? Nosotros hacemos la nuestra y esperamos que los hermanos que se adhieran o que quieran participar con nosotros también hagan la suya, ¿no? No podemos beber la sed de otros, ¿no? Ya caí en el pelón. Hola, buenas noches, Me hermano. Ahí parece muy está, bueno, bien. Ah, ya tenemos a Mario aquí. Bueno, hermano, yo quería, obviamente, decir lo que pienso, pero antes quería remitirme a un pasaje de las Escrituras que es Mateo 16, versículos 13 al 17. Lo voy a leer, dice, viniendo Jesús a la región de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, aquí nos está mostrando, hermanos, que la revelación de quién es el Hijo es gracias al Padre, ¿sí? Únicamente. Porque fíjense que no solamente en aquellos tiempos, cada persona tenía como que un punto de vista, una opinión de quién era Jesús. Lo mismo que sucede hoy, ¿no? Hoy hay diferentes puntos de vista. Eh, Sin embargo, notemos que Jesús, a la respuesta que da Pedro, ¿verdad? Él le dice que bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, para poder entender quién es Jesús, nosotros tenemos que ir precisamente a la revelación de Dios, ¿sí? ¿Qué nos revela la Biblia acerca de Jesús?
Bueno, precisamente el Evangelio, sabemos que Jesús es el centro, ¿no?, del Evangelio. De hecho, toda la Escritura nos revela desde Génesis, ya nos está hablando de Cristo, de Jesús. Y el apóstol Pablo, cuando habla del Evangelio, simplemente lo condensa en creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino o se encarnó, ¿verdad? Vino a la tierra, que murió y fue resucitado, como lo dice la Escritura. Hasta ahí. Eso es todo lo que dice. Eso es básicamente, o sea, la esencia del Evangelio es esa. Entonces, hermanos, el detalle aquí es que hoy día hay muchas ideas respecto a quién es Jesús, cuál es su naturaleza, pero fijémonos que el Evangelio simplemente se limita a darnos una información que es la que realmente necesitamos para lo que necesitamos saber, lo esencial, lo básico. ¿Ya? Yo creo que con esos elementos que tenemos, o sea, conociendo a Jesús de la manera como Dios nos los está revelando, es la manera como nosotros, como cristianos, ¿no?, que somos, que aceptamos lo que Dios nos revela, es lo que debemos aceptar. ¿Sí? Por eso también, como compartí en el chat, el apóstol Pablo hablaba de que incluso hasta si un ángel les predicaba un evangelio diferente, ¿sí?, un evangelio, por ejemplo, que negara que Cristo no vino como humano, ese es un evangelio diferente. O que Jesús, incluso sabemos, ahorita no sé quién era el que estaba comentando de que Jesús no tuvo una existencia prehumana. Sí, esa es otra doctrina más, ¿cierto? Cierto. Pero yo creo que, hermanos, si nosotros nos enfocamos únicamente en lo que dice la Escritura, lo que nos revela, lo que podemos entender, porque van a haber cosas acerca de Jesús que nos van a quebrar la cabeza si nos ponemos a pensar demasiado en ellas. Por ejemplo, ese asunto de la naturaleza de Cristo, al principio de la reunión, varios hermanos estuvieron comentando, a veces nos centramos en estos aspectos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, es normal que nos centremos en eso y que queramos de pronto por curiosidad llegar a saber su naturaleza, si es eterno como Dios, si es el mismo Dios. Aunque claro, las escrituras contienen suficiente, yo diría suficiente información que nos revela quién es Cristo, ¿no? Y hay muchos textos, o sea, nosotros tenemos muchos textos donde Jesús mismo, él mismo se identifica sobre quién es Él, ¿sí? Pero sigo haciendo énfasis en el hecho de que conociendo solamente lo que nosotros podemos entender, es lo que Dios nos está pidiendo para nosotros alcanzar la salvación, lo esencial. Bueno, eso es lo que yo quería comentar respecto a esto, ¿no? Ahora, respecto a lo que estaban hablando inicialmente, cuando citaron el texto de Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. En Juan 3:16 dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, es cierto que el texto de Juan 14:28 no explica explícitamente en qué sentido es mayor, pero Juan 13:16 parece darnos una clave cuando dice el siervo, o sea, el que es enviado, no es mayor que el que envió. Eso es básicamente lo que está diciendo, ¿sí? Porque si miramos a Juan 14:28, Jesús está hablando de que va a regresar a su Padre.
Dice, si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Sí? O sea, como que Jesús ya cumplió su cometido, su función por la que había sido enviada, y ahora es tiempo de regresar al Padre. Por eso Juan 3:16 hace, alude a eso, a su posición subordinada, ¿no? Como siervo. Entonces, yo pienso, mis hermanos, que este texto de Juan 14:28, aunque no habla si Jesús es mayor en autoridad o en posición, muestra claramente que sí hay una diferencia entre Dios y Jesús. O sea, hay una simetría, o sea, una distancia en ese sentido. Y cuando yo ahorita hablaba de los textos, ¿no? Que tenemos varios textos, muchos textos que nos hablan de esta gran diferencia entre Dios y Jesús. Tomando como primer ejemplo, cuando Jesús dice que el Padre es su Dios. Sí, en Juan 20:17, Él dice, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, esas palabras por sí mismas ya están mostrando que Jesús está en una posición inferior, subordinada a Dios. E incluso, hermano, en Apocalipsis, capítulo 3 versículo 12, aunque ya Jesús está glorificado, Jesús sigue refiriéndose al Padre como su Dios. Es interesante esta parte, ¿no? Porque se supone que si ya regresa al Padre, en el caso de ser una Trinidad o alguien que tiene la misma autoridad, ¿por qué se referiría a su Padre como su Dios? Si fuera la misma persona en este caso, ¿no? Y por último, quería mencionar, hermano, otra parte interesante que muestra que habían cosas que Jesús no sabía, había información que no estaba al alcance de Jesús. Cuando Él le dice a sus discípulos que en cuanto a aquel día y hora nadie sabe sino, ni los ángeles, sino solo Dios. Y en Apocalipsis encontramos, cuando se está hablando de la revelación de Apocalipsis, dice una revelación que Dios le dio, se la dio a Jesús. O sea, Dios le reveló algo a Jesús que Jesús no sabía. Y Dios se la revela para que Jesús se la comunique a Juan. Y ya estaba Jesús en una posición gloriosa. ¿Sí? Entonces, hay muchos textos más, pero yo solamente quería remitirme a estos para mostrar que sí hay una diferencia entre Dios y Jesús. Bueno, ese es mi comentario, hermano. Amén. Muchísimas gracias. Qué nutrido comentario, mi brother. ¿Los escucho, mis brothers? Sí. También el hecho de que el mismo Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre. Entonces él alude a su carne, o sea, su esencia hecha carne, cosa que Dios no puede. O sea, él no puede entrar aquí a la creación y hacerse carne, o sea, no cabe dentro, no Así es. cabe dentro de la creación. Así es. Entonces, en cambio, Jesús sí alude a esa característica que él puede lograr, que es lograr ser un reflejo del Padre en la tierra, e incluso hecho carne, hecho humano. Y por eso es que él se hace nombrar hijo del hombre, Así es. para resaltar su característica humana que él adoptó en ese momento. Eso es. Vaya, vaya, muy, muy buenos comentarios. Marquito, John, Pues lo único que podría decir yo de que pues, es muy obvio que en nuestro grupo
haya diferentes formas de pensar y de ver o de interpretar ciertos textos. Sin embargo, ya hablamos, ¿verdad? De que cómo nos va a afectar esto, Ujú. sabiendo que esto es así, especialmente en este tema que estamos hablando, Trinidad o no Trinidad. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me gusta que se quede la moneda en el aire para que esto se convierta en un cotidiano análisis, ¿no? Porque si, como cualquier otro músculo, si lo dejamos de ejercitar, se atrofia, ¿no? ¿Te escuchamos, John? Sí, sí. Sí, es exacto, ¿no? Lo que comentaba en un principio. Y es importante, sí, el análisis. Tú escuchas una postura y después alguien te da otra postura. Por ejemplo, ahorita lo que acaba de comentar Mario, ¿no? A mí me dejó pensando el versículo de Apocalipsis 1:1, ¿no? Ahorita justo que acaba de mencionar, y lo tengo aquí en mi pantalla, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿no? Entonces, parece, es un argumento donde se habla de la diferencia, ¿no? Entre la persona del Hijo y la persona del Padre, y cómo esto, pues, puede generar una jerarquía, ¿no? Por decirlo así, el padre es mayor y el hijo es menor, así tal como se menciona en las escrituras, ¿no? Que Jesús mismo lo dijo. Entonces, ciertamente hay versículos que uno puede examinar y darlo, o darle una explicación, una interpretación, acaba de decir Marco. Aquí hablando de ese versículo, estamos viendo que se le dio a las 7 iglesias, ¿no? De Asia Menor. Entonces, se les está dando una revelación, eh, y tal como lo menciona Mario, parece que Cristo no la conocía, ¿no? Entonces, profundizar en ese versículo, que es lo que me voy a llevar yo en esta reunión, para profundizar en ese versículo, porque como les comentaba en un principio, ¿no? Hemos tenido algún pensamiento en algún momento, después en el análisis llegamos a otro pensamiento y podemos de esta forma ir aprendiendo, profundizando, ¿no? Lo que sí es bien cierto es que hay que tener esto en cuenta, ¿no? Eh, Tal vez siempre vamos a estar analizando cuál es la naturaleza o la esencia de Cristo, y puede que se revele solamente en algún momento cuando se vea de frente, ¿no? Ahora este análisis nos permite estar, como dices, ¿no? O como comentamos, estar haciendo el ejercicio, desarrollando el músculo, que no se atrofie y estando alertas para que ninguna doctrina que sí sea perversa y sí pueda contaminar, nos vaya a traer por sorpresa, de tal forma que estemos durmiendo y ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, ahorita lo que yo les puedo decir, me llevo este versículo de Apocalipsis 1:1 para analizarlo y comprender si es tal cual como se menciona, ¿no? Muy bien, muy bien. Vaya, fue 2 horas, brother, una sesión muy buena. Yo por mí le sigo, pero bueno, también sé que pues hay otras actividades, todos y cada uno en sus vidas personales, así O- que lo vamos a... Oye, perdón que te interrumpa, ¿a qué horas empezó la reunión? Porque yo me conecté a las 8 pensando que empezaba a las 8, o fue una hora antes, No, lo agarramos a las 6 mías, pero creo que a las 7 iba a ser. Ajá. sí, creo que por la diferencia de horario. Pero bueno, como Ah, te ya, digo, ya. te vas a emocionar con la hora extra ahí en el video, Ah, bro. ok, Sirve que aumentamos las perfecto. vistas. Que Este, fueron las 9 de acá oh, del este de los Estados Unidos. Las 9 de pero la Ajá, las sí, fue, No, fue a pero las 7 de acá de México. eh, no Ajá. importa, John. Lo anotas después, una hora más Ah, sí, para el sí, próximo no. mes. No, no, no hay problema. Solamente no supe que que era a las y 7. está contando las horas para poner en el reporte, tiene que poner. los domingos, ¿a qué hora es? Sí, ¿a qué horas nos vamos a reunir el domingo? Creo que Paquito había dicho que en mediodía, ¿no? O sea, yo por lo menos era a las 12 horas de Santiago, Ajá. pero yo no, Son creo las 10 que mías. Ujú. las 10 Ajá. de 9 John, las 9 horas de Karim, California. ¿sí?
Sí. ¿Y a qué hora serían para ti, Marquito? Porque, a Pues, ver, déjame. yo creo que tenemos la misma hora a Pancho y yo, ¿no? Creo que Pancho y tú tienen la misma hora, ¿verdad? Sí, Son sí, las 11 de Sí, la noche ahorita, aquí. sí, sí, también aquí, son las 11 de la noche, Sí. 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 Tú, Es curioso, ¿verdad? sí, Es Yo estoy en la raro, claro. yo estoy en la costa este y mi hermano Pancho está para allá en el Claro, Pacífico, es en el que sur del Pacífico. exactamente, pero es pero si uno horario. traza la línea, Sí, claro, más o menos está. coincide. ¿Qué hora tienes ahorita tú, John? Yo tengo aquí las 9 ahorita. Las 9. Ah, entonces tú y yo tenemos una hora de diferencia. Si con Ajá, a sí. las 10, a mí es a las 9. Panchito y Marco serían las mediodía. 12. Ujú. Así Eh, es. yo no voy a poder acompañarles, me va a tocar trabajar. So, Ah, bueno, Ok. pero bueno, pero ahí entonces, la van a grabar. sí, Ahí sí, sí. está la repetición. Sí, se graba, así que Vamos de no hay mandarte problema. el link de la grabación y bueno, estuvo muy bueno, mi hermano, Y, de saber y cada uno su Para horario. Mario, para Mario, ¿qué horas son allá en Colombia, donde estás? Son las 10 de la noche, hermano. 10 de Ah, la noche. Está una hora como, menos que acá. está como con John. Una hora más. Sí, yo tengo las 9 ahorita. Ah, sí, cierto, entonces una Ujú, hora, cierto, perdón. Entonces es ujú. entre Colombia y Chile 2 horas, ¿no? Entonces si sería mediodía en Chile, sería a las 10 de Mario, A las 11 de Mario. a las A 11 de las Mario, 11, sí, a perdón, las 11 de mayo, sí, una hora. una hora, ok. ¿Puedes, Marito, a esa hora ¿Qué o hora sería? Sí, a las 11 de la mañana, hora tuya. 11 de la mañana tuyas? Sí, está bien. Ok. Entonces, bueno, sería las 11 de la mañana de Mario, mediodía de Francisco, serían las 10 de John y las 9 mías, ¿verdad? Bien, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, Así quedó. está perfecto. Muy bien, perfecto. Ya cuando pongas el anuncio ahí en el grupo de WhatsApp, ahí pones los horarios ahí, Sí, ahí ya les voy a para que poner no haya ahí. Que quede confusión. como fijado, ¿no? También. Sí, sí, sí. Ahí, ahorita, ahorita vemos qué hacemos ahí. Perfecto. Y bueno, espero Así, que nuestros, así como lo hacen tus antiguos grupos. Sí, pues, como decía no Pablo, el menciones que ese traiga un nombre, salmo. como dice el Scar, no menciones ese nombre en mi presencia, yo soy el rey. Ah, claro. No, 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 bueno, ojalá nuestros telespectadores aguanten tanto como nosotros, porque sí va a estar sabroso. Este, ¿quién se anima? Abrió Panchito. ¿Quién quiere cerrar? Lo elegimos por dedocracia, por rifa, tómbola, el que tenga más pelo, menos pelo, como El que tenga menos pelo, ya el te que tenga, tocó. el que tenga menos pelo. Bueno, pues entonces no dijeron en dónde. Ahí va. Ahí va, entonces, bueno, muchísimas gracias, mis hermanos, por el privilegio de orar por todos nosotros. Papito amado, te damos muchísimas gracias por la bendición de el día de hoy, de la vida misma, el podernos congregar y poder analizar las escrituras, pero también reflexionar sobre tus características, tu esencia. Asimismo, estamos reunidos en el nombre de tu Hijo amado, por el cual hemos obtenido a través de su sacrificio la redención de nuestros pecados, nuestros errores, nuestras ofensas que constantemente cometemos hacia ti, y también por lo cual te agradecemos privilegio inmerecido, pero es recíproco. Estamos haciendo lo que nos indica la escritura, ¿no? A nosotros nos toca el arrepentirnos y convertirnos. Y bueno, hoy fuera de esquemas religiosos, en donde muchas veces se nos pide una obediencia sin lógica o sin conciencia o sin inteligencia o sapiencia, hoy sabemos que, bueno, la obediencia es escuchar atentamente, ¿no? Y queremos escuchar las palabras de el Mesías, ¿no? Quien nos sintetiza toda la ley y los profetas en amarte sobre todas las cosas, eh,
al prójimo como lo aplico en mí mismo o en mi vida misma, y bueno, los unos a los otros. Y eso es lo que queremos en sí efectuar, no tanto las cuestiones dogmáticas o doctrinales, puesto que esto en algunos casos puede generar división. Sin embargo, hasta filosóficamente entre las personas sabemos que, bueno, los conflictos existen cuando solamente hay dos idiotas, ¿no? Cuando uno es entendido, entonces se acabó el conflicto, ¿no? Entonces queremos pedir, obviamente, el entendimiento por parte de tu espíritu para que antes de cualquier otra reflexión, pues sea más bien el llamado a la acción en nosotros mismos, y de ahí podamos ser la luz entre las tinieblas. Papito, te damos también gracias por el que suplas nuestras necesidades físicas como las espirituales. Te pedimos también por las penas o las zozobras de nuestros hermanos y hermanas, que bueno, también obviamente en este cuerpo, en esta realidad, esta existencialidad, nos abaten, ¿no? Tristezas, muchas veces también cargos de conciencia, malas situaciones o cuestiones de las cuales no tenemos en sí absoluto control, pero bueno, tú nos harás justicia y de igual manera nos brindarás el consuelo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Asimismo te pedimos por todos nuestros hermanos, en donde quiera que estos se encuentren, cualquiera de las perspectivas cristianas, mientras estén en el Cristo, si no están contra nosotros, pues están con nosotros. Que esto sea un llamado a la unidad, y aunque no podamos muchas veces profesar uniformidad, bueno, sabemos que el amor cubre multitud de ofensas, de pecados, de errores. Y bueno, papito amado, te damos gracias por todo esto, sin ser dignos de ello, pero hacemos llegar esta plegaria por el único medio que tenemos, tu Hijo amado, nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, hermano. Les amo, mis brothers. Estamos en contacto. Estaremos en Nos vemos la contacto próxima. Sí, nos vemos el domingo entonces. por el mismo canal Así y es. a la misma hora.